Les pido que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Y vamos a leer un solo versículo de este capítulo, que es el versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. En Gran Bretaña hay una asociación que se llama Asociación Británica para el Control del Enojo. Otra vez, Asociación Británica para el Control del Enojo. Como que tienen un problema con el enojo los ingleses. Creo que deberíamos tener una mexicana por ahí. En el año 2000, esa asociación lanzó un programa que se llamó Semana Nacional de Concientización sobre el Enojo, para concientizar a la población de este tema del enojo. Y ellos decidieron que esa semana sirviera para informar sobre la ira y los problemas relacionados con la ira. Y la semana que escogieron fue una semana escogida no aleatoriamente, sino intencionalmente. Fue la primera semana de diciembre. ¿Por qué? Porque diciembre, especialmente cerca de las Navidades, son los tiempos más estresantes del año para muchos. E hicieron estudios y descubrieron que diciembre es el mes donde más problemas sociales hay por la ira y el enojo fuera de control. Especialmente el día de Navidad. Descubrieron que la familia promedio tiene su primera discusión el día de la Navidad a las 9:58 de la mañana. Y los temas más comunes de discusión son los siguientes. ¿Quién lava los platos? ¿Por qué se está pasando más tiempo de lo normal con la familia? Demasiadas bebidas alcohólicas y peleas por el control de la televisión. Esos son los problemas que detectaron los ingleses. Algo así como, buen día para todos, llegó la Navidad. Mi tiempo favorito del año. Me niego a lavar los platos de la cena. Y al que me lo pida, le voy a dar unos 3, 4 gritos. No soy esclavo de nadie. No me provoquen porque ya me conocen. Yo creo que todos estamos conscientes de que el enojo es un pecado muy común. No solo de los tiempos de Navidad, no solo de diciembre, ¿cierto? Sino cuando vas manejando y se meten en tu camino. Los de Culiacán me dijeron por ahí. Cuando estás en casa y según es tu momento de descanso y te interrumpen. Ahí sale el enojo pecaminoso. Sabemos que este es un pecado común en nosotros, incluso dentro de la iglesia, incluso en nuestras relaciones con otras personas dentro de la iglesia, no solo en nuestros hogares y no solo en momentos específicos del año, sino en cualquier momento del año. Y Pablo es consciente de eso y habla específicamente a los hombres diciendo, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin, ¿qué, mis hermanos? Ira ni discusiones. O como dice la versión Reina Valera, sin ira ni contienda. Y habla específicamente a los hombres porque, como han dicho varios pastores sabios a lo largo de la historia, Dios da sus mandamientos y los dirige sus mandamientos a nuestras debilidades.
Mira que en el versículo 9 Pablo habla a las mujeres. Primera de Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y ahí sigue hablando de las mujeres. Vístanse con modestia, mujeres. Pero Pablo les habla a las mujeres sobre su vestimenta porque es un punto donde ellas pecan frecuentemente. No se visten con modestia. Pero antes, en el versículo 8, nos habla a los hombres porque sabe que nosotros no tenemos tanto problema con vestirnos inmodestamente, aunque también es un pecado de hombres, vestirse inmodestamente para mostrarse. Eso también es un pecado de hombres, pero no tan común como la ira. Y la ira es un pecado también de las mujeres, pero no tan común como de los hombres. Entonces, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades y apunta sus mandamientos a nuestras debilidades. Como en este caso, la ira es un pecado muy común entre los hombres. Y hemos hablado de la masculinidad bíblica, de portarnos varonilmente, que tenemos que avanzar en esta vida según el llamado de Dios, con valentía y firmeza, pero muchos confunden la masculinidad con ira pecaminosa, mis hermanos. Muchos creen que ser hombre es gritarle a los demás. Muchos creen que ser hombre es vivir enojado pecaminosamente. Muchos creen que ser hombre es tomar venganza. Muchos creen que ser hombre es ir enojado por la vida, con cara de limón, intimidar a otros con tus comentarios hirientes, darle por donde más le duele. Y muchos creen que eso es ser hombre. Pero Pablo aquí nos dice que no, mis hermanos, ese no es el camino de la masculinidad. Ese no es el camino de la masculinidad. Este versículo es muy fácil de entender, mis hermanos, pero tiene un mayor impacto cuando lo entendemos en su contexto. Pablo escribió esta carta a Timoteo para que él y todos los miembros de la iglesia en Éfeso supieran cómo conducirse en la casa de Dios. Mira conmigo 1 Timoteo 3, 14 y 15, que ahí está escrito explícitamente el propósito de esta carta. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Para que Timoteo se conduzca bien en la iglesia, para que Timoteo sepa cómo conducirse en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la que presenta y defiende la verdad ante el mundo, Pablo le escribió esta carta. Y para que él se conduzca bien en la iglesia, debe ser celoso por guardar la verdad del evangelio. Sin el evangelio no hay iglesia. Y Timoteo tiene que ser celoso por proteger la verdad del evangelio, especialmente ante los falsos maestros. Y Timoteo está ahí en Éfeso, en esta iglesia donde Pablo le encomendó ir, porque había un grupo de falsos maestros que estaban amenazando el evangelio. Y Pablo comienza 1 de Timoteo hablando de eso, de los falsos maestros. Miren 1 de Timoteo 1:3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Y ahí sigue hablando Pablo acerca de cómo Timoteo tenía que confrontar los falsos maestros, tenía que mandarlos a callar, porque esos falsos maestros estaban corrompiendo el evangelio. Y al corromper el evangelio, significa que no había evangelio, entonces no había iglesia. Si no hay evangelio verdadero, no hay iglesia verdadera. Y la iglesia lo que debe hacer es proteger y presentar la verdad del evangelio ante todos. Ahora, miren conmigo cómo comienza el capítulo 2, mis amados hermanos. 1 de Timoteo 2. Es como si Pablo le estuviera diciendo, Timoteo, debes defender la verdad del evangelio. Y para eso tienes que mandar a callar a los falsos maestros. Pero también es importante
que como pastor dirijas a la iglesia a tener una vida de oración. ¿Cómo proteger el evangelio verdadero en la iglesia? Con una vida de oración. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Timoteo, si quieres guardar la verdad del evangelio, claro, tienes que pelear contra los falsos maestros, pero también en la iglesia tienen que hacer oración, tienen que orar, tienen que rogar al Señor. Y mira las palabras que Pablo usa, muy intencionales. Exhorto pues ante todo, o sea, prioridad número uno de la iglesia, orar. Prioridad número uno de la iglesia, orar. Y como nos recordaba el pastor Gerson hace un momento, el que no ora es orgulloso, porque piensa que la sabe, que la puede y que entiende todo, y que no necesita a Dios. Entonces, la oración brota de un corazón humilde. No se trata tanto de técnica, ¿sí? Media hora en la mañana, métete a tu cuarto, métete a tu closet, vete a la mesa, busca un lugar sin distracciones. No se trata tanto de eso, de técnicas o de momentos o de lugares, sino un corazón humilde que entiende su debilidad y sabe que necesita de Dios, entonces clama a Dios. Una iglesia humilde que sabe que necesita de Dios y por eso clama a Dios. Entonces Pablo le dice, ante todo, Timoteo, prioridad número uno en una iglesia para defender y guardar y proteger el evangelio, oren, oren. Ahora, ¿cuál es la prioridad número dos? La prioridad número dos es que sus vidas en esa iglesia den testimonio del evangelio. Esa es la prioridad número dos. Prioridad número uno, oración. Prioridad número dos, que sus vidas den testimonio del evangelio. Y por eso, dice en el versículo 8, por tanto, después de hablar de la oración, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Y después en el versículo 9, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Si quieren defender la verdad del evangelio, los hombres y las mujeres tienen que dar buen testimonio del evangelio. Para que el mundo vea y diga, esta gente es diferente. Mira los hombres. Mientras nosotros aquí nos gritamos, nos ofendemos, nos peleamos, nos enojamos, nos defendemos, nos vengamos, ellos ahí viven sin ira y sin contiendas y sin discusiones. Yo quiero eso. Así se defiende el evangelio, dice Pablo. Ahora, yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿tu vida está dando testimonio del evangelio específicamente con el tema del enojo? ¿Tu vida está dando testimonio del evangelio específicamente con el tema del enojo? Hace poco un hermano me contó su testimonio de conversión. Él se convirtió cuando era adolescente. Y lo que sucedió fue que su padre los abandonó, a él, a sus hermanos y a su mamá. Y después su padre regresó a la casa. Y todo era un caos. Todo era gritos y pleitos y ofensas, insultos en esa casa. Y todos los vecinos se daban cuenta, porque nuestros vecinos se dan cuenta de cómo hablamos, mis hermanos. ¿Cierto? A menos que tú vivas en una mansión alejada de como a 20 metros de un lado y 20 metros del otro, tengas las casas de los vecinos, tus vecinos se dan cuenta cómo hablas. Tus vecinos se dan cuenta cómo le hablas a tu esposa. Y en ese caso, los vecinos de esta familia se daban cuenta de que se gritaban, se insultaban. ¿Y ahora cuál es el pleito? ¿Y ahora cuál es el problema? ¿Y ahora quién está ofendiendo a quién? Y de repente dejaron de ofenderse y dejaron de pelearse y dejaron de gritarse. Entonces, me cuenta este amigo, él estaba adolescente cuando eso pasó. De repente
Un par de meses después, alguien llegó a tocar la puerta. Y le abrieron la puerta. Era el vecino de atrás de la casa. Y dijo el vecino, yo vine a tocar porque yo pensaba que ya nadie vivía aquí. Pero veo que todavía viven aquí. ¿Qué les pasó? ¿Por qué ya no escuchamos gritos? ¿Por qué ya no escuchamos ofensas? ¿Por qué ya no escuchamos insultos? Porque Dios nos salvó por la obra de Cristo, le respondieron ellos. Eso es dar testimonio del Evangelio. ¿Qué dirían tus vecinos de ti, de cómo le hablas a tus hijos, de cómo le hablas a tu esposa? ¿Qué dirían mis vecinos de mí? ¿Damos testimonio del Evangelio? ¿Dan testimonio del Evangelio nuestras palabras, mis amados hermanos? Dice Pablo que los hombres que dan buen testimonio del Evangelio levantan manos santas, sin ira, ni discusiones, ni contiendas. Y mira lo que dice Pablo, palabra por palabra. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren. En todo lugar, no hay restricciones del lugar para tener una vida de oración, no hay restricciones del lugar para tener una vida de dependencia de Dios. No es que solo el domingo en la iglesia se ora, o solo en la mañana en tu devocional antes de salir a trabajar se ora, sino en todo lugar, levantando manos santas. Esta acción de levantar manos santas es una actitud que expresa reverencia y dependencia de Dios. No es la única manera de orar, levantando manos santas, pero es una manera que se usaba en el Antiguo Testamento. La usaron hombres piadosos, esta manera de orar, como por ejemplo Aarón, Levítico 9:22, oró con los brazos extendidos. Esdras, Nehemías 8:6, David, Salmo 28:2, 63:4, 141:2. Lucas, este versículo es particularmente interesante. Lucas 24:50 dice, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Dice un comentarista, Robert Yarbrough, las manos alzadas señalan una petición a Dios de su favor y la disposición de considerar favorablemente a los demás. Alzo mis manos para pedir el favor de Dios y también para tener una actitud o disposición favorable para otros. Por eso Jesús alzó sus manos aquí para bendecir a sus discípulos. Recibiendo de Dios para dar, recibiendo gracia para dar gracia, recibiendo misericordia para dar misericordia. Eso es, mis hermanos. Alzo mis manos para recibir de Dios su bendición y físicamente estoy expresando eso que yo recibo de Dios. Por eso alzo mis manos, porque yo estoy recibiendo de Dios. Dios, dame tu bendición, dame tu gracia, dame tu misericordia, pero también para que yo pueda darla a otros y bendecir a otros y mostrar gracia a otros y mostrar misericordia a otros. Y esas manos tienen que estar arriba, levantadas, y tienen que ser manos, ¿qué, mis hermanos? Santas. Santas. Manos santas. Viviendo en santidad. Hace una referencia a manos limpias porque tengo una vida limpia. Escucha lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías 1:15. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Sus manos están llenas de sangre. Eran personas violentas, mis hermanos. Los israelitas eran personas violentas que aplastaban a los débiles, aplastaban a los pobres, hacían injusticia. Y les dice Dios, ustedes tienen sus manos manchadas de sangre, por eso yo no voy a escuchar sus oraciones. Y recuerda lo que dijo Jesús. Ustedes han escuchado en el Sermón del Monte,
Ustedes han escuchado que se dice no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que diga necio a su hermano ya es culpable. Es culpable de homicidio. Jesús está diciendo, hay asesinatos con armas y hay asesinatos sin armas en el corazón y con la boca. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel, yo no los voy a escuchar, no escucharé sus oraciones porque sus manos están llenas de sangre. Literalmente, de manera física, ellos habían aplastado a los pobres y matado a los indefensos. Pero con muchos de nosotros, nuestras manos no están llenas de sangre, pero nuestro corazón, sí, porque en nuestro corazón hemos actuado de maneras que ofenden a Dios y lastiman al otro con ira pecaminosa y nos hacemos culpables delante de Dios. Y Pablo dice, yo quiero que levanten manos santas. Específicamente santas ¿en qué? En que no tienen ira ni discusiones. No tienen ira ni discusiones. Y estos pecados de la ira y de las discusiones o contiendas se estaban demostrando en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo sirviendo como pastor, especialmente entre los hombres. Por eso Pablo dice aquí, mis hermanos, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, ni discusiones, porque en la iglesia de Éfeso habían hombres que estaban con ira y con discusiones. Y estaban dando mal testimonio del Evangelio. Dicen algunos comentaristas que estas palabras, Pablo está reconociendo que el rencor, la amargura, el odio y la ira pecaminosa perturban o estorban la verdadera adoración. No hay verdadera adoración con un corazón lleno de ira, mis hermanos. No hay verdadera adoración con un corazón lleno de ira. Son deseos impíos que producen división en lugar de armonía con Dios y con los demás. Impiden que siga avanzando el Evangelio, que es un mensaje de reconciliación. Por eso, cuando Jesús instruye acerca de si tenemos un problema con alguien, y dice, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tienes un problema sin solucionar con tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda ahí, ve, reconcíliate y después vienes y presentas tu ofrenda. Porque Dios no recibe tu ofrenda cuando tú tienes odio en tu corazón contra alguien. Dice, de nuevo cito Robert Yarbrough, un comentarista bíblico, a los hombres antiguos y modernos les gusta el desacuerdo, les encanta tener la razón y hacen todo lo posible por reivindicarse a sí mismos y menospreciar a sus enemigos, reales o percibidos. Los hombres airados y apasionados por tener siempre la razón son una amenaza principal para una adoración aceptable, así como para la dinámica relacional más amplia que debería contribuir a la armonía en los hogares y congregaciones cristianas. Entonces, mis hermanos, ese pecado de la ira, del enojo, de la amargura, el resentimiento, estorba en nuestra relación con Dios y Dios nos llama a confesarlo y apartarnos de él. No podemos pretender adorar a Dios levantando las manos aquí en la iglesia mientras vivimos en pleitos, discusiones e ira allá afuera. No se puede. No combina esa vida, mis hermanos. Levantar mis manos aquí en adoración al Señor, ir a gritarle a mi esposa en la casa. No combina eso. Levantar mis manos aquí y cantar al Señor como si estoy recibiendo su bendición y luego, en lugar de dar bendición, dar gracia, dar misericordia a los que me rodean, voy a insultar a mis compañeros del trabajo. No se puede.
No, no es aceptable, mis hermanos. Y en la iglesia de Éfeso había un gran problema con la ira y la contienda. Y Pablo nos enseña, no puedes orar a Dios con las manos levantadas si tu corazón está lleno de ira y tu vida llena de pleitos. No puedes. Juan Calvino dijo, no hay nada que tienda más a obstaculizar la oración pura a Dios que las peleas y los conflictos. Lo voy a leer otra vez. No hay nada que tienda más a obstaculizar la oración pura a Dios que las peleas y los conflictos. Ahora, el tema de la ira, el enojo, los pleitos, es un tema muy amplio en la Biblia, mis hermanos. Quizá este es uno de los pecados que más aflige a los hombres. Por eso Pablo lo menciona aquí. Es una tendencia universal, está en todas las culturas, se experimenta en todas las generaciones, impregna nuestra sociedad, mis hermanos, afecta nuestras relaciones. Quizá no la llamemos ira, ¿no? ¿Qué decimos? Ay, es que estoy un poco frustrado hoy. Amanecí con el pie izquierdo. Estoy un poco irritado, decimos, ¿cierto? No decimos, tengo ira pecaminosa, digo, estoy irritado. Es que traigo una migraña, por eso te grité. Ahora, podemos ver en la Biblia 4 categorías de enojo, mis hermanos, ¿sí? Y el primero que quiero que consideremos es el enojo o la ira justa de Dios. La ira justa de Dios. Les mencioné un libro que se llama Desenredando las Emociones, que se los recomiendo mucho, especialmente el capítulo sobre el enojo. Y ahí en ese capítulo el escritor o los escritores dicen, aunque resulta extraño para la mayoría de nosotros, la Biblia presenta al mismo Dios como la persona más enojada de todas las escrituras. Él es el más enojado precisamente porque es el más amoroso de todas las escrituras. Si tú amas, te enojas. Por ejemplo, yo amo a mis hijos. Y eso quiere decir que me enojo contra los que abusan sexualmente a niños. Sería equivocado no enojarme contra el abuso sexual, ¿cierto? Infantil, ¿cierto? Los padres de la iglesia decían que hay situaciones en las que si tú no te enojas, pecas. Jesús mismo se enojó, ¿cierto? Cuando vio que habían hecho la casa de su padre una cueva de ladrones. Estaba indignado y furioso, hizo un látigo y empezó a echar a los vendedores que habían hecho la casa de Dios un mercado de corrupción. Él estaba indignado, enojado, airado por eso y con toda justicia, porque el nombre de Dios y la casa de Dios estaba siendo deshonrada. Si Jesús no se enojaba, era pecado para él no enojarse en esa situación. Y ese es el enojo justo de Dios, el enojo santo de Dios. Nuestro pecado merece el juicio de Dios. Salmo 7:11 dice que Dios está airado contra los pecadores todos los días. Todos los días. Seguro que han escuchado ustedes la frase, ¿no? Dios está enojado con el pecado, no con el pecador. Ramón 3:16, porque eso no está en la Biblia. Dios sí está enojado con los pecadores. Porque los pecadores somos los que pecamos. Está airado. Y dice el Salmo 7, todos los días. Ahora, la cruz de Cristo es la evidencia más clara, mis amados hermanos, más clara de la ira de Dios.
La cruz de Cristo es la evidencia más clara de la ira de Dios. ¿Qué tan enojado está Dios contra el pecado? Tan enojado que mató a su Hijo en una cruz. Para que nosotros los pecadores, sus enemigos, pudiéramos ser reconciliados con Él. ¿Cuál es la solución para que esa ira de Dios quede satisfecha? Solamente la obra de Cristo o el infierno eterno para los enemigos de Dios. Solo hay esas dos opciones. O Cristo satisface en tu lugar la ira de Dios, o tú la satisfaces por siempre en el infierno. Así de enojado está Dios contra el pecado. Por eso el llamado para todos nosotros aquí es: vengamos a Cristo para encontrar salvación y perdón. Jesús dijo en el huerto de Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa. ¿Recuerdan esa oración? ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios que Cristo tomaría en esa cruz por su pueblo. Entonces, hay una ira santa de Dios, un enojo santo de Dios y también un enojo santo de Cristo. Les dije 4 categorías de pecado, ¿cierto? Un enojo santo de Cristo, pero también hay un enojo santo de los seres humanos. Por ejemplo, Moisés experimentó un enojo o una ira santa, Éxodo 32. Jonatán en 1 Samuel 20 también. El salmista en el Salmo 119, Salmo 103, 104, 113, 116. Hay varios salmos que se llaman los salmos imprecatorios. ¿Han escuchado ustedes de esos salmos imprecatorios? Son salmos que nos sacuden a leerlos. El salmista está orando y dice: Dios, por favor, que los hijos de estos mis enemigos sean estrellados contra las rocas. Son salmos que están pidiendo a Dios que Dios tome venganza en contra de sus enemigos. Y a veces es justo orar eso, que Dios haga justicia de la corrupción, del abuso sexual infantil, de la trata de personas, del narcotráfico. Es justo. O sea, mis hermanos, hay una manera de enojarse y honrar a Dios. Hay una manera de enojarse y honrar a Dios. Te enojas con lo que ofende a Dios. Te enojas con lo que deshonra a Dios. Te enojas con lo que va en contra de Dios y de sus buenos planes. Y le dices a Él que haga justicia. Eso fue lo que hicieron los salmistas. Enojo santo en los humanos. Ahora, el enojo santo, mis hermanos, responde a un pecado real de una persona, no a que esa persona nos incomodó o violó nuestras preferencias personales. El enojo santo se centra en Dios y en su reino, no en mí y en mi reino. El enojo santo, la ira santa, se expresa de una manera piadosa y autocontrolada. No ignora, desprecia ni aleja a la gente. Recuerdo que en una ocasión estaba predicando del enojo, el pasaje en Efesios que dice: enójense, pero no pequen, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y estaba explicando todo esto de la ira santa, ¿no? De la ira santa de Dios. Y entre semana fui a visitar a una familia de la iglesia que yo ya había visitado varias veces anteriormente. Y entré a la casa, me senté en la sala, cerraron la puerta, y cuando ellos cerraron la puerta, había un hueco así en la pared de tabla yeso, detrás de la puerta de entrada de la casa.
Y le dije al esposo, Pancho, ¿y ese hueco que está ahí, qué pasó? Y me dijo, ira santa, pastor, ira santa. Creo que ira sí, pero no muy santa. Sí. La expresión más común en nosotros es ira pecaminosa, mis hermanos, no ira santa. La expresión más común en nosotros no es ira santa, es ira pecaminosa. Muchas personas revelan su ira, muchos hombres revelan su ira con palabras duras, acciones hirientes, destructivas, intimidantes, como este hombre que les conté, intimidando a su esposa, como diciéndole algo así, como si no me haces caso, te voy a hacer lo mismo que le estoy haciendo a esta pared de tabla y eso. Otros expresamos nuestra ira más hacia adentro, guardando rencor, amargura, la ley del hielo con la esposa, ¿cierto? ¿Qué tienes, amor? Nada, no tengo nada, estoy bien. ¿Te ha pasado eso? ¿Has tenido esa conversación en casa? No gritas, no insultas, pero te callas. Y ahí está eso hirviendo en tu corazón. Hay varias palabras en la Biblia para hablar de la ira o el enojo. Una de ellas se refiere al vapor que sale del hocico de un toro cuando está bravo, literalmente. ¿Sí te viene la imagen a la cabeza? Un toro bravo que está listo para investir. Esa es una manera de enojarse. La otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios para hablar del enojo, es de un volcán que tiene ahí la lava, no ha estallado todavía, pero ahí está caliente adentro. Muchos hombres se enojan como el toro, otros como el volcán. Ahí están guardando ese enojo, esa ira, esa rabia, ese resentimiento. Y los dos son pecados, mis hermanos. Muchos sabemos ocultar bien nuestro enojo y nuestra ira pecaminosa. O culpamos a otros, ¿cierto? O culpamos las situaciones. Es que me trató mal. O es que así soy yo porque así aprendí de mi papá. ¿Quiénes de nosotros hemos dicho eso? Es que estoy presionado. Por eso te respondí mal. Estoy presionado, estoy bajo presión. Tengo problemas económicos. Otros culpan al diablo, ¿cierto? Como dice, espíritu de ira, huye. O sea, no confieso mi pecado de ira, sino que es un espíritu que me ataca. Otro es que tengo migraña, no comí bien, no me tomé mi café hoy, etcétera. Ahora, mis amados hermanos, la ira pecaminosa fluye de nuestro corazón. Lo que decía el pastor Gerson hace un rato sobre el orgullo, que necesitamos una cirugía de nuestro corazón, aplica también aquí. Si queremos ver el fruto de la paciencia y el amor y la bondad y la gracia y la misericordia, tienen que haber raíces sanas en ese árbol para producir frutos sanos. De manera que nuestro corazón tiene que cambiar para que haya fruto, en lugar de ira y enojo pecaminoso, paciencia, amor, gozo, dominio propio, gracia, misericordia, compasión. Palabras que en lugar de herir a otros, sanen. ¿Te has escuchado los proverbios que dice que hay hombres cuyas palabras son golpes de espada? Pero las palabras del sabio son medicina. Medicina. ¿Cómo son tus palabras, mi hermano? ¿Sanan a otros? ¿Son un bálsamo para otros? ¿O hieren a otros? ¿Lastiman a otros?
y para que nuestras palabras sean palabras para sanar, animar, edificar, nuestro corazón tiene que ser transformado, ¿cierto? Lo que contamina al hombre, dijo Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. O sea, el pecado de la ira tiene que ser tratado no diciendo, ¡ay, me voy a morder la lengua! No voy a decir, no voy a abrir la boca, sino tratando con el corazón. Está bien, muérdete la lengua. Preferible que te muerdas la lengua a que insultes a alguien. Pero si tu corazón no cambia, tus palabras tampoco van a cambiar. Tarde o temprano vas a lastimar a otras personas. Yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 4 y veamos lo que Santiago dice acerca de este tema, mis hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Esto no se trata de cambiar la conducta, sino cambiar el corazón. No es psicología conductual, sino es cirugía del corazón, como nos decía el pastor Gerson. Santiago 4, 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. La ira pecaminosa viene de un corazón lleno de ira pecaminosa. El corazón airado dice, quiero lo que quiero, cuando lo quiero, y cuando lo quiero, más vale que esté ahí. Si no me das lo que quiero, me enojaré contigo. Entonces, escucha esto, mi hermano. La ira pecaminosa viene de un corazón que se cree Dios o que quiere ocupar el lugar de Dios. Ese es el punto de Santiago. Yo quiero algo y cuando no me lo dan, cuando no lo obtengo, peleo. El enojo pecaminoso viene de un corazón que quiere ocupar el trono de Dios, que quiere que las cosas se hagan a su manera, como Él dice, cuando Él dice, porque Él dice y punto. Y si no sucede así, pelea. Ahí dice, ¿de dónde vienen las guerras? De los deseos de su corazón. Desean y no tienen, por eso matan, cometen homicidio. Y esas son las peleas a nivel global entre naciones o también las peleas a nivel familiar entre esposos. ¿De dónde vienen? De deseos del corazón. De deseos del corazón. Paul Tripp dice, Santiago nos anima a examinar nuestros deseos porque es la única manera de entender nuestra ira. Santiago nos anima a examinar nuestros deseos porque es la única manera de entender nuestra ira. De entender nuestra ira. Entonces, cuando tú te enojas, quizá una buena pregunta es, ¿qué quiero y por qué? ¿Qué quiero y por qué? ¿Qué cosa que yo quiero no estoy recibiendo? ¿Y por qué quiero esa cosa? ¿Estoy tomando el lugar de Dios en este momento? ¿De obtener lo que yo quiera, a la manera que yo quiera, como yo quiera? El pastor Gerson me pidió que hablara del dominio propio y yo decidí hablar del tema de la ira porque es un tema, mis hermanos, que nos ayuda a ver que el dominio propio, en este tema de la ira específicamente, no es algo como que solo lo quiero hacer y lo voy a hacer y ya, sino que es algo que me indica que hay un problema en mi corazón y que necesito que Dios trate con mi corazón para cambiar en el exterior. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. ¿Por qué es el fruto del Espíritu? Porque es una obra que el Espíritu Santo hace en mi corazón, mis hermanos.
es una obra que el Espíritu Santo hace en mi corazón. Que sin importar la circunstancia de mi vida, yo voy a responder con paciencia, mansedumbre, gozo, gracia, misericordia, compasión. Aunque esté siendo provocado, aunque esté siendo ofendido. ¿Por qué? Porque mi corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y de nuevo aquí, mis amados hermanos, necesitamos contemplar a Cristo. Necesitamos caminar con Cristo. Necesitamos andar con Cristo. Y para concluir, yo quiero ver un ejemplo real de carne y hueso que nos enseña esto. ¿Cómo cambia un hombre de enojo pecaminoso, ira pecaminosa, resentimiento, amargura, venganza, a un hombre que es amoroso, paciente, compasivo, misericordioso? ¿Cómo sucede esa transformación? Vamos a Lucas capítulo 9, mis hermanos. Lucas capítulo 9. Aquí tenemos una escena de Jesús con sus discípulos. Lucas capítulo 9, comenzando en el versículo 51. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Jesús no es recibido en una aldea de los samaritanos. ¿Cómo respondieron los discípulos? Mira el versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, que Jesús les puso un apodo a Jacobo y a Juan. ¿Recuerdan cuál fue el apodo que les puso Jesús a Jacobo y a Juan? Hijos del trueno. Definitivamente, ese apodo no era por su paciencia, su amor, su gracia, su compasión, sus palabras amorosas, sus palabras sabias que sanan. Ese apodo era porque estos hombres eran, como dicen en mi tierra, mecha corta. ¿Ustedes tienen ese dicho aquí? Mecha corta. Un cohete de esos que reventamos en Navidad, que tienen una mechita que tienes que encenderlo y tirarlo, porque si no te revienta en la mano. Bueno, así eran Jacobo y Juan, mecha corta. A la menor provocación insultaban, expresaban enojo pecaminoso, ira pecaminosa, rabia, deseos de venganza, y eso fue exactamente lo que hicieron aquí. Al ver esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Estaban pidiendo autorización al Señor para destruir una aldea completa con fuego del cielo. Ira pecaminosa. ¿Cómo respondió Jesús, mis hermanos? Versículo 55. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cómo respondió Jesús a la provocación y al maltrato? Él respondió con paciencia, misericordia y gracia, incluso queriendo extender salvación a esa gente. En otras palabras, no las destruyamos para que tengan más oportunidad de arrepentirse. Porque Él no vino a destruir en su primera venida, sino que vino a salvar pecadores. ¿Por qué Jesús respondió así? Porque su corazón estaba lleno de eso. ¿Por qué Jacobo y Juan respondieron con el deseo de venganza? Porque su corazón estaba lleno de eso. ¿Sí? Ahora, vámonos unas décadas después, Primera de Juan capítulo 4.
Al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿cierto? Pues será por otro versículo, porque por Lucas 9:54 no. Pues sí, es por otro versículo. Después de que Juan caminó con el Señor Jesús, después de que Juan vio al Señor Jesús, después de que Juan aprendió del Señor Jesús, después de que Juan fue transformado por el Evangelio del Señor Jesús, después de que Juan sirvió toda su vida fielmente al Señor Jesús, escribió esas palabras en 1 de Juan 4, versículo 7. Juan 4:7, 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo llegó Juan de decir, oramos para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente, a decir, amémonos unos a otros? ¿Cómo llegó Juan de punto A punto B? ¿Saben qué, mis hermanos? Porque caminó con Cristo, porque fue transformado por la gracia de Cristo. Entonces, el llamado aquí es a que reconozcamos nuestro pecado de la ira pecaminosa, que reconozcamos nuestra falta de dominio propio en hablar con amor, porque no tenemos amor en el corazón, que reconozcamos nuestro pecado de guardar amargura y rencor contra otros, tener un espíritu no perdonador, y que reconozcamos nuestra necesidad de Cristo Jesús. Cristo en la cruz pagó por nuestra ira pecaminosa. Cristo en la cruz pagó por cada vez que tú has ofendido a tu esposa, por cada vez que tú le has gritado a tus hijos, por cada vez que tú has actuado de manera exasperada, irritable, con palabras hirientes contra otros. Jesús en esa cruz pagó. Y Jesús, al contemplarlo, te transformará en un hombre que no tiene palabras que son como golpes de espada, sino que tiene palabras que edifican, animan, bendicen, cuidan, protegen y sanan a otros. Eso le pasó a Juan y queremos eso en nosotros también, ¿cierto, mis hermanos? Pero para eso necesitamos caminar con Jesús. Vete a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ábrelos en oración y dile, Dios, muéstrame a Cristo, quiero aprender de Él, cómo Él trató con los pecadores, cómo Él respondió a las acusaciones injustas, cómo Él respondió a las amenazas, cómo Él respondió a las situaciones difíciles y dolorosas, cómo Él respondió cuando lo escupían y lo golpeaban antes de crucificarlo en la cruz, cómo Él respondió a sus discípulos cuando los discípulos demostraban tanta insensibilidad, tanta necedad, tanta falta de fe, cómo Él habló con los pecadores y los débiles y los frágiles. Dile, Dios, enséñame, quiero ser como Cristo. Y hermano, camina con Cristo. Y si tú caminas con Cristo, te pasará lo que le pasó a Juan. De desear que Dios destruyera a una aldea con fuego del cielo, a decir, amémonos unos a otros. Se cuenta una historia, no está en la Biblia, pero la cuentan los padres de la iglesia, que el apóstol Juan, cuando estaba anciano, ya no podía ir por sí mismo a la iglesia a predicar a sus ovejas. Entonces sus discípulos lo llevaban cargado a la iglesia. Y en sus últimos años, él predicaba mucho del amor. Y en cada servicio él decía, hermanos, ámense unos a otros. Y otra vez lo traían cargado sus discípulos y él predicaba y decía, hermanos,
ámense unos a otros. Lo llevaban a su casa, lo traían el siguiente servicio y él volvía a decir, hermano, ámense unos a otros. Y en una ocasión le preguntaron, Juan, ¿por qué nos dices tanto eso? Porque solo eso es necesario entre creyentes, y si eso hacen, todo estará bien. El hombre que pidió que descendiera fuego del cielo estaba amando a su congregación y pidiéndole que se amaran unos a otros. ¿Y quién hizo ese cambio? Cristo Jesús en él. Y es el mismo que nos va a cambiar a nosotros, para la gloria de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Confesamos nuestros pecados de ira, Señor, tanto hacia afuera, con gritos, ofensas, insultos, malos tratos, como hacia adentro, rencores, amarguras. Perdónanos, Señor. Recuérdanos que en Cristo somos totalmente perdonados. Pero también ayúdanos a caminar con Cristo y a contemplarlo a Él y a aprender de Él. Que nuestro corazón sea transformado para que seamos hombres como Cristo, con compasión, misericordia, que hablemos para edificar a otros. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.